Ondas mecánicas. Las ondas mecánicas que se producen en un estanque, los sonidos musicales, los movimientos por un terremoto, son fenómenos ondulatorios. Se generan cuando se perturba el estado de equilibrio y tal perturbación se propaga en una región de un sistema a otro. Al propagarse una onda, transporta energía. La energía de las ondas de la luz solar calientan la superficie terrestre. Las energías de las ondas sísmicas pueden agrietar la corteza de nuestro planeta. Tipos de ondas mecánicas. Vimos en el ejemplo anterior de una onda que es onda transversal en una cuerda. Podríamos decir que si damos al extremo izquierdo un ligero impulso hacia arriba, el impulso viaja a lo largo de la cuerda. Secciones sucesivas de la cuerda repiten el movimiento que dimos al extremo, pero en instantes posteriores sucesivos. Como los desplazamientos son perpendiculares o transversales a la dirección, decimos que se trata de una onda transversal. Aquí vemos que, como dijimos, el movimiento que hemos dado desde la izquierda a la derecha, y así es como se mueven las partículas. Ondas longitudinales en un fluido. En un líquido o un gas, en un tubo con una pared rígida en el extremo derecho, aquí es rígido, y un pistón móvil en el lado izquierdo, este es un pistón. Si damos al pistón un solo movimiento hacia adelante y hacia atrás, o sea que va a ir hacia adelante y hacia atrás. El desplazamiento y las fluctuaciones de movimientos hacia adelante y hacia atrás, el desplazamiento y las fluctuaciones de previsión viajarán a lo largo del medio. En este caso, los movimientos de las partículas del medio son hacia adelante y hacia atrás, en la misma dirección en que viaja la onda. Y decimos que se trata de una onda longitudinal. Ahora, hay otra onda que es ondas en la superficie de un líquido. Eh, el medio de un líquido en un canal, como agua en una zanja de irrigación, si movemos la tabla plana de la izquierda, esa es una tabla. Si la movemos hacia adelante, vemos que aquí se forma una ola, se puede decir. Y también haciendo como el pistón hacia adelante y hacia atrás, vemos una perturbación de onda que viajará a lo largo del canal. En este caso, los desplazamientos de agua tienen componentes tanto longitudinales como transversales, o sea, va a tener los mismos movimientos que en estos dos casos. Ondas periódicas. La onda transversal en la cuerda estirada es un ejemplo de un pulso de onda. La mano sacude la cuerda ejerciendo una fuerza transversal sobre ella. El resultado es un pulso que viaja a lo largo de la cuerda. Ondas periódicas transversales. La onda producida en una sucesión simétrica de crestas y valles resulta también que es una onda periódica. Puede representarse como una combinación de ondas sinusoidales. Aquí vemos eh, un bloque con una masa m unido a un resorte y tiene un movimiento armónico simple y produce una onda sinusoidal que viaja a la derecha por una cuerda.
En un sistema real se tendría que aplicar una fuerza impulsadora al bloque para que represente la energía transportada por la onda. Aquí vemos una sucesión de ondas que muestra la forma de una parte de la cuerda cerca del extremo izquierdo a intervalos de tiempo de un octavo de periodo. La forma de onda avanza uniforme hacia la derecha. Al moverse cualquier punto, oscila hacia arriba y hacia abajo con respecto a su posición de equilibrio. Cuando una onda sinusoidal pasa a través de un medio, todas experimentan movimiento armónico simple con la misma frecuencia, desde un T0 hasta un T que va a ser el periodo. Para una onda periódica, la forma de la cuerda en cualquier instante es un patrón respectivo. La longitud de onda lambda es la distancia entre una cresta y la siguiente. O sea que eh, una, una longitud de onda sería desde una cresta a la siguiente, hasta esta cresta, o desde un valle a otro valle. El patrón de onda viaja con rapidez constante v y avanza con una longitud lambda en el lapso de un periodo t. La rapidez, que lo denominamos con la letra v, está dada por la velocidad, que va a ser igual a lambda sobre el periodo. O bien podemos decir que la frecuencia va a ser igual a 1 sobre el periodo. Descripción matemática de una onda. Eh, como ejemplo, examinemos las ondas en una cuerda estirada. Si despreciamos la curvatura, su posición de equilibrio es una línea recta. Tomamos como el eje X un sistema de coordenadas. Las ondas son transversales. Durante el movimiento, las posiciones de equilibrio X se desplazan cierta distancia y en la dirección perpendicular al eje X. El valor de Y depende de cualquier partícula estemos considerando y también del instante t. Y Y es función tanto de X como de t. Entonces podemos decir que Y va a ser igual a Y en función de X y también de t, del tiempo. Y a esta función la llamamos función de onda. Si conocemos esta función, podemos usarla para para calcular el desplazamiento de cualquier partícula en cualquier instante. A partir de esto, podemos calcular su velocidad y también la aceleración, la forma de la cuerda y todo lo que interese de la cuerda en cualquier instante. Función de onda de una onda sinusoidal. Supongamos que una onda viaja de izquierda a derecha, o sea, de izquierda a derecha. Entonces, cada partícula oscila con movimiento armónico simple, misma amplitud y misma frecuencia. Sin embargo, las oscilaciones de partículas en diferentes puntos no están todas en fase. En el punto B está en su máximo valor positivo de Y está en un tiempo t0 y vuelve a y0 en un t que es 2,8 del periodo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que conforme el tiempo
de punto a punto va a cambiar. Este punto, si en un tiempo t0 estaba en su máximo, en un tiempo t2 sobre 8 va a estar un y0. En lo mismo va a ser en el punto A. En el punto A0 tenía un valor de y negativo. Va a cambiar a en el tiempo 2,8 a un y0. Para dos partículas cualesquiera, el movimiento de la partícula de la derecha se retrasa con respecto a la partícula de la izquierda en una cantidad proporcional a la distancia entre las partículas. Así los diversos puntos de la cuerda están desfasados entre sí, llamados a tales diferencias o diferencias de fase. Si un punto tiene su desplazamiento positivo máximo al mismo tiempo que otro tiene su desplazamiento negativo máximo, están desfasados medio ciclo. O sea, desde un punto A hasta un punto B van a estar desfasados medio ciclo, y de un punto B hasta un punto C otro medio ciclo. El desplazamiento de una partícula en el extremo izquierdo de la cuerda, en un x igual a 0, donde la onda se origina, está dado por la ecuación y que depende de x0 y un tiempo t, que va a ser igual a la amplitud por el coseno de la frecuencia angular por un tiempo t, o puede ser igual a la amplitud coseno 2 veces pi por la frecuencia y un tiempo t. Es decir, que la partícula oscila con un movimiento armónico simple, con amplitud a, frecuencia f y frecuencia angular, que está dada por 2pi por la frecuencia. Y esta notación nos recuerda de esta partícula un caso especial de la función de onda, que es y de x, t, y está en función de x y t. En un tiempo t0, la partícula en una posición 0 también tiene su máximo valor desplazado positivo, que va a ser y, va a ser igual a la amplitud, y, y está en reposo por un instante. La perturbación ondulatoria viaja de un x0 a algún punto x a la derecha. Un tiempo dado por que va a ser un tiempo que va a estar dado por x sobre la rapidez de la onda. Así, del punto x en el tiempo t es el mismo que del punto x al 0. En el instante anterior sería un t que va a ser t menos x sobre b. Obtendremos el desplazamiento del punto x en el instante t. Al sustituir esto, podríamos tener que la función y, que depende de x y del tiempo, va a ser igual a la amplitud por el coseno por la frecuencia angular. Va a ser reemplazamos este tiempo t, que va a ser t menos x sobre v, o la rapidez. Puesto que podemos hacer un artificio cambiando de lugar estos dos, y como sabemos que el coseno de un ángulo negativo va a ser el mismo coseno, entonces podríamos escribirla como y en función de x, t va a ser igual a la amplitud por el coseno de paréntesis x sobre la rapidez angular, perdón, o la rapidez de onda, menos el tiempo t aquí está el w. Entonces, el desplazamiento de y que está en función de x y t es función tanto del tiempo t. Entonces es posible describir la función
de esta ecuación de maneras distintas. Una podría ser expresándolos en función del periodo. Tenemos que t va a ser igual a 1 sobre la frecuencia. Y también que tenemos la amplitud, lambda, que va a ser igual a la rapidez de onda sobre la frecuencia, o que esto va a ser igual a 2pi por la rapidez de onda sobre la frecuencia angular. Pero también sabemos que la rapidez angular va a ser igual a la sabemos que la rapidez de onda va a ser igual a lambda por la frecuencia. Entonces, teniendo todos estos datos, podríamos escribir y la ecuación. Entonces tenemos que y en función de x, t va a ser igual a la amplitud coseno. Sabemos que esta rapidez va a ser, la frecuencia angular va a ser igual a 2, que es que va a ser la frecuencia angular va a ser igual a 2pi por la frecuencia. Entonces, podemos escribir esta ecuación cambiando en función de eh, en funciones del periodo y también de lambda. Entonces, escribiendo esta ecuación, vamos a tener que x sobre lambda menos t sobre el periodo, tenemos que esta función. Y también sabemos que, o bueno, podríamos hacer un cambio conveniente definiendo una cantidad k, llamada k, esta es número de onda. Y podemos decir que este número de onda que es igual, que se representa con k, va a ser igual a 2pi sobre lambda. Y despejando lambda de esta ecuación, tenemos que 2pi sobre número de onda. Y también sabemos que la frecuencia va a ser igual a la frecuencia angular sobre 2pi. Y también tenemos que la rapidez de onda va a ser igual a lambda por la frecuencia. Podemos reemplazar estos dos en esta ecuación y vamos a tener que la frecuencia angular va a ser igual a la rapidez de onda por el número de onda. Y con este valor, o bueno, con esta ecuación, podemos reescribir nuevamente la ecuación que está en función de x y también de t a una más simplificada, que va a ser que va a ser igual a la amplitud por el coseno, el número de onda por x, menos la frecuencia angular por el tiempo t. Y esta sería una ecuación más simplificada. Velocidad y aceleración de partículas. Con la función de onda obtenida, obtenemos una expresión para la velocidad transversal de cualquier partícula. Lo llamaremos v sub y para distinguirla de la rapidez de onda. Entonces, para calcular lo que es la velocidad transversal, derivamos la función de onda, que es la función y de x en función de x y t, que va a ser igual a la amplitud por el coseno por kx menos la frecuencia angular por el tiempo t. Entonces, para obtener su velocidad transversal, derivamos
teniendo en cuenta que x va a ser una constante. Entonces, la velocidad transversal va a ser, que está en función de x y de t, va a ser igual a ¿qué? Derivada parcial de y de x en función de x y t sobre derivada parcial en tiempo. Entonces, al derivar tenemos que, como esto es constante, tenemos que va a ser a menos a por el seno de que de kx menos la frecuencia angular por t, y multiplicamos el argumento. Como esto es constante, esto va a ser 0 y tenemos esto, entonces va a ser w, pero es negativo, entonces haciendo menos con menos va a dar más. Entonces la velocidad transversal va a ser igual a la amplitud por el seno por kx menos aceleración angular por el tiempo t, y sin olvidar la derivada del argumento. Ahora, esta expresión que vemos de aquí es una derivada parcial. Como es una función de dos variables y que solamente estamos permitiendo que una de ellas se varíe, la otra es constante. Esta ecuación indica la velocidad transversal de una partícula varía con el tiempo. La rapidez máxima es la frecuencia por la amplitud. Esta puede ser mayor, menor o igual que la rapidez. La aceleración de cualquier partícula es la segunda derivada. Entonces, para hallar la aceleración, derivamos una vez más esta ecuación. Entonces tenemos que la aceleración transversal va a ser igual a, que es en función de x y tiempo, va a ser igual a la segunda derivada parcial de x, que está en función de x y en t, sobre la segunda derivada parcial del tiempo. Entonces, volvemos a derivar. Tenemos que menos w por la amplitud coseno de kx menos w por el tiempo. Y derivada del argumento, que va a ser menos w. Pero, como aquí ya tenemos un w, lo elevamos al cuadrado. Y entonces la aceleración transversal que está en función de x y t va a ser igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud coseno de kx menos wt. Y si notamos aquí que todo esto de aquí, esto es igual a y en función de x y t, entonces podríamos cambiar la aceleración transversal que está en función de x y t, va a ser igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por y que está en función de x y también de t. La aceleración de una partícula es igual a menos la frecuencia angular al cuadrado multiplicada por su desplazamiento, que es el resultado que obtuvimos. Para el movimiento armónico simple, también podemos calcular las derivadas parciales de y en función de x y el tiempo con respecto a x, manteniendo t constante. Entonces, la primera derivada parcial de y en función de x y de t en función de x es la pendiente de la cuerda en el punto x y en el tiempo t. La segunda derivada parcial con respecto a x es la curva de la cuerda. Entonces, tenemos que la segunda derivada de y en función de x y t sobre la segunda derivada parcial de x va a ser igual a
menos el número de ondas al cuadrado por la amplitud coseno de kx menos la velocidad, la frecuencia angular por el tiempo. Y esto va a ser igual a ¿qué? A menos k al cuadrado por la función y que está respecto de x y también de t. Y tenemos una relación que la frecuencia angular va a ser igual a rapidez por el número de onda. Entonces vemos que la segunda derivada parcial al cuadrado de y en función de x y de t en función de t al cuadrado sobre la segunda derivada de y en función de x de t en función a x, en derivada parcial de x, la segunda derivada de x va a ser igual a la frecuencia angular al cuadrado sobre número de ondas al cuadrado. Y esto va a ser igual a la rapidez al cuadrado. Y si derivamos con respecto a x también, esto vamos a tener que la derivada parcial, segunda derivada parcial de y en función de x, en función de t también, sobre la segunda derivada de x va a ser igual a 1 sobre b al cuadrado, multiplicado por la segunda derivada de y en función de x y t sobre la segunda derivada de t al cuadrado. Notemos que esta segunda derivada está con respecto a t. Esta es la rapidez de onda y esta es la derivada con respecto a x, la segunda derivada con respecto a x.